nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hubo un tiempo en que la magia del cine fue capaz de convertir Soria en Siberia, Las Matas en Pekín, Almería en el lejano oeste americano. Los dorados años 60 en los que muchas superproducciones de Hollywood vinieron aquí, a España, a rodarse. Y, por cierto, no fue una cosa episódica, circunstancial. Además, dejó buena siembra para el propio cine español. Vamos a recordarlo. Los más ancianos del lugar lo saben. La edad de oro de Hollywood debe mucho a España. Debe sobre todo sus localizaciones. La primera de las grandes, Orgullo y Pasión de Stanley Kramer en 1957, con Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra, dejó inmortales escenas en Ávila. Entre los extras, un jovencísimo Adolfo Suárez. Pero quien iba a convertir España en escenario privilegiado fue, muy poquito más tarde, otro gran productor, Samuel Bronston. El Cid fue Charlton Heston y Sofía Loren, Doña Jimena, en una película de 1961 rodada en nuestros extraordinarios castillos y monasterios. Mucho debió de gustarle a Bronston el entorno, porque de inmediato convirtió los alrededores de Madrid en Judea para rodar Rey de Reyes. Más difícil todavía, Bronston levantó estudios en Las Matas, cerca de Madrid, con la Sierra de Guadarrama al fondo, y se las ingenió para transformar todo eso en China. Allí se rodó 55 días en Pekín. La más colosal de las cintas de Bronston fue La caída del Imperio Romano en 1964. La reconstrucción del foro fue el mayor decorado construido hasta entonces, con casi 10 hectáreas, y los segovianos bosques de Balsaín vieron una épica batalla. Para entonces, España ya estaba en la agenda de todos los grandes productores. Paisajes hermosos y muy variados, buen clima, comunicaciones razonables, buenos alojamientos, costes baratos, gente acogedora, monumentos inagotables. ¿Qué más se podía pedir? Por haber, en España había hasta desiertos. Cuando los productores de Lawrence de Arabia se hartaron de pasar penalidades en Jordania, cerraron la tienda y la trasladaron a Almería. El Parque Nicolás Salmerón se convirtió en El Cairo. La playa del Algarróbico vio cómo de sus arenas emergía la ciudad de Acaba, y en el desierto de Tabernas apareció un oasis. Magia del cine. Los desiertos de Almería, por cierto, iban a tener enseguida nuevos visitantes. Sergio Leone descubrió el sitio y rodó allí La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, y por un puñado de dólares, todas con Clint Eastwood como protagonista. Aún hoy pueden visitarse los decorados, y además de desiertos, gélidas tundras que bien podrían pasar por Siberia. Doctor Zivago, de David Lean, el mismo director de Lawrence de Arabia, fue a rodarse en los paisajes invernales de Castilla, Soria, Salamanca, Segovia. Por desgracia, ese año nevó poquísimo y hubo que maquillar el suelo con sal y polvo de mármol. Así fue la edad de oro del Hollywood español. Y uno de los mejores conocedores de la época de oro de Hollywood, y en particular del Hollywood español, es Fernando Alonso Barahona, que ha consagrado... ¿Cuánto has escrito tú sobre el cine? Una barbaridad. Sí, yo tengo publicado sobre cine de mis 40 libros al menos 20. Claro. Y varios he tratado estos temas en la biografía sobre Charlton Heston, que ahí ampliamente pues traté todo el rodaje del Cid, de 55 días en Pekín, realmente un universo extraordinario en una época mágica para España, con unos estudios que quisieron emular a Hollywood y durante unos poquitos años lo lograron. Vamos a ver, estamos hablando de la España del 60 y tantos, bueno, en realidad de 60 y pocos. El país ya está funcionando a todo ritmo, pero todavía no es lo que va a ser 5, 6, 7 años después. Es verdad que, desde el punto de vista práctico, ofrece muchas facilidades de comunicación, etcétera, que no tienen otros lugares, y además una riqueza paisajística y monumental extraordinaria, entre otras razones porque aquí no hemos tenido 2 guerras mundiales, de tal forma que casi todo está intacto. Me imagino que para el primero que lo descubriera debió de ser una bicoca, decir, bueno, es que aquí realmente lo tenemos todo. Sí, paisaje, una industria que poco a poco se iba desarrollando y unos técnicos que aprendiendo eran extraordinarios, entre los mejores que había en el mundo.
La primera gran película que se rueda en España, en Madrid, es Salomón y la Reina de Saba. Se rueda en Madrid y en Zaragoza. Una gran superproducción de Kim Vidor, que además luego se hizo tristemente famosa porque en ella murió Tyrone Power, el protagonista, de un infarto, pues muy cerquita de Madrid, y ya dejó el aureola de película maldita. Y a partir de ahí, Samuel Bronston, que ya había hecho localizaciones para John Paul Jones, una película bélica del siglo XIX, protagonizada por Bette Davis, Robert Stack, pues se establece aquí con unos fondos económicos que tiene no solamente él mismo, sino de Dupont, que era uno de los que le apoyaba, un financiero que tenía un montón de millones de dólares de divisas retenidas en Europa, y dice, bueno, me voy a invertir en cine. Y ahí viene pues Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, El fabuloso mundo del circo y La caída del Imperio Romano, que es un momento en el que las grandes estrellas, Charlton Heston y John Wayne, los grandes directores, Anthony Mann, Nicholas Ray, las grandes estrellas femeninas, Sofía Loren, llegan aquí y se establecen en España, realmente un momento épico. Vamos a ver, aquí lo que encuentran es, digamos, un clima acogedor. El clima me refiero a todo, a lo político, lo económico, lo social. O sea, en España de 1960 y pocos no pasa nada. O sea, todo va bien, las cosas están tranquilas, nadie va a temer una algarada y además, digamos que técnicamente te facilitan cosas que en Jordania, por ejemplo, David Lean no encuentra cuando tiene que rodar Lawrence de Arabia. Pero antes has mencionado una cosa que me interesa mucho subrayar, es lo siguiente, porque esta gente se trae su aparato de producción, pero buena parte de los técnicos son de aquí. Sí, los técnicos de la segunda unidad, técnicos de fotografía. Ahí está el director artístico Gil Parrondo, uno de los grandes que ha muerto recientemente con casi 100 años. Gil Parrondo se forma en El Cid, en La caída del Imperio Romano y en todas estas películas. Y además todas las crónicas de la época pues van revisando y contando cómo muchísimos técnicos que aparecen en los créditos, también actores secundarios, que a lo mejor en los créditos principales que nos quedamos al principio no están, no se tiene que quedar a ver los créditos que salen al final, donde vienen todos los que han participado en la película. Ahí encontramos muchísimos españoles que luego eso lo aprendieron y lo utilizaron en las películas españolas, y eso dio un aumento de la industria realmente en España. Hay que recordar que la industria del cine en España tiene su época dorada en los años 60, donde se ruedan más de 120 películas al año, y es un momento de auténtica eclosión, no solamente de superproducciones, de coproducciones, sino de cintas rodadas en España y con ambiente español. Ahora iremos a eso, sí, porque es la época dorada de Cifesa, sí, ¿no? En realidad sí. Cifesa es anterior, pero es la segunda época dorada. Estalla y tal, y es una... ¿Por qué Bronston decide no solo venir aquí a rodar, sino además montar aquí tienda? Porque los estudios que manda hacer son impresionantes. Sí, Bronston era un cineasta, un productor independiente que ya desde los años 40 había trabajado para la Columbia. Es un hombre inquieto, un auténtico innovador. Llega por casualidad a España, él es judío, es ruso, y se queda fascinado por el ambiente español. Entra en contacto con las autoridades que realmente le tratan bien, le nombran caballero, y además hay un tema político también importante, que es que le nombran concesionario de la CAMSA, de tal manera que en la segunda mitad de los años 60 Samuel Bronston compra el petróleo en diversos países, lo trae aquí y aquí lo vende, llevándose unas comisiones interesantes. Eso le servirá para invertir en el cine español. Rodó también documentales sobre la España, sobre Fray Junípero, sobre el Valle de los Caídos, y realmente consigue dar un sentido español a los temas. Vemos que en 55 días en Pekín aparecen todas las banderas de los grandes países, aparece la bandera de España y el himno de España. El Cid, que es probablemente la mejor película que se ha hecho sobre un ambiente español y además internacional. Una película que el cine español no ha sido capaz de hacer y que en su elaboración contó con algo que el cine español tampoco ha sido capaz de hacer, que es meter nada menos que a don Ramón Menéndez Pidal como asesor histórico. Es una cosa alucinante. Sí. Samuel Bronston no reparaba en gastos y contrataba a los mejores, pues Anthony Mann y Nicholas Ray como directores, Charlton Heston, que era la gran figura, y a sabiendas de que el Cid era el gran personaje del romancero español, que estaba el poema del mío Cid, pues dice, ¿quién es el máximo especialista en esta materia? Y van a Ramón Menéndez Pidal, lo recoge en los documentales, el nodo de la época, y Charlton Heston tiene una entrevista con él. Es verdad, Ramón Menéndez Pidal ya es un hombre ya más mayor, más pero de 90 años sí, en aquel momento, pero tiene mucho interés, y es su hijo Gonzalo el que trabaja más estrictamente, el que va muchas veces a rodaje de la película. Luego Ramón Menéndez Pidal avala el estreno y dice, esta película tiene sus fantasías, como todos los romances, y porque es una obra artística, pero realmente sí que su interpretación es la del auténtico Cid, y es el hijo de don Gonzalo el que está mucho más cercano para que la película, que es un romance y que es una gran película épica, pues ciertamente dé una visión positiva y una visión auténtica de lo que es el gran héroe de la España medieval, que es Rodrigo Díaz de Vivar. Hay una cosa que me interesa subrayar, porque a lo mejor mucha gente piensa que, bueno, al final esto es simplemente, bueno, una atracción turística de un lugar exótico donde había burritos y gente bebiendo en botijo.
traerse aquí una producción significa que tiene que funcionar toda la logística. Sí. Y una logística de una producción de estas es una cosa completamente fuera de lo común en todo tipo de necesidades. Y aquí funcionaban. Sí. Pensemos en los transportes, por ejemplo. Sí, los transportes, los decorados, los trajes, los vestuarios. Pensemos que estas películas, el coste que tienen es el equivalente al que hoy tendrían pues, La Guerra de las Galaxias o las grandes películas de superproducción. Y después, cuando Samuel Bronston se marcha, viene David Lean con Doctor Zhivago y con Lawrence de Arabia, y después se descubre Almería y ya se queda durante todos los años 60 y parte de los 70, pues incluso los estudios Bronston se alquilan, ahí se rueda la Batalla de las Ardenas, se rueda Pampa Salvaje con Robert Taylor. La Batalla de las Ardenas no sabía que estaba rodada aquí. Parte está rodada ahí porque ya era, Sam Bronston ya estaba en decadencia, ya no podía seguir rodando películas, pero entonces alquila lo que todavía era propiedad suya a otros productores para que vayan allí rodando sus películas. Hay varios libros que recogen toda la inmensa cantidad de películas, docenas y docenas que se han realizado del oeste, de aventuras épicas, realmente extraordinario. A los cineastas españoles, tú antes lo has apuntado, y es un asunto que me interesa mucho también remarcar, ¿cómo les afectó aquello? Porque es verdad que las películas españolas de finales de los 50 y luego de los 60 realmente son muy buenas. Sí, y además estas películas que fueron, las de Samuel Bronston sobre todo, que fue el que más tiempo se quedó y el que más cine importante hizo, no competían con las películas españolas, eran películas internacionales. Claro. Se puede decir que lo que ofrecía era una escuela para muchísimos técnicos, por ejemplo Luis María Delgado, que luego fue un director al que yo tuve el honor de conocer y que hizo docenas y docenas de películas, pues fue ayudante de dirección en el CID, y muchísimos otros se van formando ahí, y eso da una internacionalidad al cine español, una internacionalidad a los rodajes, a los escenarios, porque a partir de ahí va todo en cadena. Pensamos que también Orson Welles se establece en España, está enamorado de España y hace Falstaff, Campanadas a medianoche. Es realmente extraordinario el interés, el atractivo que tienen todos estos paisajes y todos estos técnicos. Yo creo que luego Berlanga reconocería y diría, no sé por qué años antes hicimos aquellas conversaciones de Salamanca donde decíamos que el cine español era raquítico, cuando no es cierto. El cine español tiene una industria en los años 50 y 60 poderosa, y además teníamos algunos de los mejores técnicos del mundo. Charlton Heston en sus memorias también lo recoge y dice, estoy orgulloso de todos los técnicos de fotografía, de música, de maquillaje que me han acompañado y que están al nivel de los mejores internacionales. Eso da trabajo, da dinero. Hay un documental, Bienvenido Mr. Heston, de Pedro Estepa y Elena Ferrandiz, que cuenta cómo en Torrelobatón toda la revolución que se monta cuando llega el rodaje del CID, y deja un río de dinero para todos los que vivían allí, en Burgos, en Peñíscola. Realmente es un impulso a la industria, pues como hoy si se anuncia el rodaje de una superproducción, o La Guerra de las Galaxias o James Bond, pues es como una revolución para el pueblo, para la ciudad, porque ahí se quedaban meses, no era una cosa solamente de una semana, sino se quedan meses y a lo largo de varios años. Objetivamente fue una época de oro para todo, pero se acabó y Bronston se marchó. No pudo, Bronston se le acabó la financiación porque entró en discrepancias con su magnate DuPont, y luego es verdad que su forma de gestionar no era demasiado buena, así como las películas eran extraordinarias, pero gastaba mucho dinero. Charlton Heston recuerda en 55 días en Pekín cómo había decorados gigantescos que no servían para nada, y decía, ahí Orson Welles hubiera rodado una gran película. Eso provocó su caída, como la caída del Imperio Romano, y se marchó obligadamente. Él se hubiera quedado. De hecho, sus cenizas están en España. Sus cenizas están en España y están también sus películas. Hay que verlas y saber que son medio nuestras. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.